Son las 8:06 de la mañana del martes 31 de octubre. Damos inicio a nuestro programa Ampliación de Noticias con Aldo Mariate. Aldo, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Y comencemos transmitiendo nuestras más sinceras condolencias a nuestro ex compañero de trabajo aquí en RPP y actual congresista de la República, Guido Lombardi, cuya madre falleció el día de ayer. Expresamos, sí, repetimos, nuestro más sentido pésame. Nuestro más sentido pésame. El día de hoy, por una parte, es el Día de la Canción Criolla desde hace muchos años y por voluntad del Congreso de la República desde hoy es también el Día de las Iglesias Evangélicas. Esto, según dice el texto legal, en referencia al un día como hoy, hace 500 años, en que el monje agustino alemán Martín Lutero clavó en el Palacio de Wittenberg las 95 tesis contra la Iglesia romana con las que dio lugar a lo que se llama la Reforma Protestante. Un estado laico bien raro somos, ¿no? Con días confesionales. En todo caso, para conmemorar esas dos cosas bastante distintas. Está con nosotros justamente un congresista de la República y nada menos que el presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno. Tenemos algunos temas que hablar relativos a esa comisión, bomberos y también base de datos personales vendidos en algunos lugares de informática en el centro de Lima, pero queremos también hablar con él a título de su membresía de la Comisión de Constitución, puesto que tenemos como tema pendiente ahí nada menos que la reforma electoral. Buenos días, congresista Javier Velázquez Quesquén. Buenos días y quiero también unirme a las sentidas condolencias a mi colega de trabajo y amigo Guido Lombardi por la irreparable pérdida de su señora madre, ¿no? Le deseo las condolencias a toda la familia. El día de hoy tiene sesión justamente la comisión y Richard Arce de Nuevo Perú está con nosotros, representante por Apurímac, que se incorporará a nuestra conversación. Queríamos preguntarle primero sobre reforma electoral, puesto que la Comisión de Constitución sesiona hoy y que está pendiente el voto en segunda lectura de un dictamen de esta Comisión de Reforma Electoral que será probablemente el día jueves, aunque tengo entendido que no está programado el tema reforma electoral en la sesión de la comisión de hoy. Bueno, ¿qué tiene que decirnos sobre este calendario y sobre este tema, señor Velázquez Quesquén? Bueno, se ha avanzado. Yo creo que ha habido una discusión sesgada de decir que el Parlamento no quiere realizar una reforma integral de la reforma electoral. O sea, lo que el Parlamento debe tener más bien como prioridad es la reforma política, que no ha avanzado pero ni un paso. La reforma electoral, yo formé parte del subgrupo de trabajo y se habla, hay que hacer una reforma integral de todo lo que el paquete que aprobó el grupo de trabajo. ¿Sabe qué son? 402 artículos referidos a todo el proceso electoral, la forma del voto, los miembros de mesa, cómo se impugna. Solamente son 7 u 8 artículos que se han cambiado. Ahora, lo que nosotros hemos hecho, hemos comenzado, en primer lugar, aprobando ya está aprobado, el calendario de las actividades electorales, de tal manera que no va a haber sorpresas, que faltando un mes o a la hora undécima viene un proyecto de ley que modifica y trastoca la predictibilidad que debe tener el proceso electoral. Exactamente. Ahora hemos tratado el tema de las dádivas, el tema del financiamiento privado. Hay algunos, me parece, hay algunos que no tienen vida partidaria o que hablan para las tribunas, que ven que el financiamiento privado es una patología para la democracia, cuando hoy día las democracias modernas evidentemente buscan financiamiento privado, porque lo que hoy día es, los mecanismos de control deben estar orientados a que este financiamiento sea transparente, sea visibilizado. Y nosotros hemos establecido en el dictamen que a partir de una unidad impositiva tributaria todo se tiene que hacer a través del sistema financiero. Entonces, antes la política se hacía cara a cara. Hoy día las cosas han cambiado y todo casi es a través de los medios de comunicación. Entonces, establecerle límites a viabilizar la forma legal de agenciarse de recursos para el financiamiento de las campañas electorales resulta absolutamente pernicioso y un despropósito. Por eso nosotros hemos hecho una discusión, especialmente en la bancada, porque el fujimorismo cedió a las presiones de un sector de la izquierda y de Acción Popular, que se prohibiera el financiamiento privado, que se le ha puesto un tope a las actividades proselitistas. Privado de las empresas, no de las personas naturales. ¿No? Está bien, mire,
la evidencia muestra en 21 países de América Latina. Primero que en ningún país de América Latina se ha prohibido el financiamiento privado de las personas jurídicas. Y segundo, cuando se da este tipo de prescripciones, lo único que hace es oscurecer el financiamiento. La opinión de Richard Arce que se haga bajo la mesa. Sí, creo que muy buenos días. Lo ha aumentado directamente, bienvenido. No, muchas gracias. En realidad, el principal cuestionamiento es que requerimos una reforma estructural. Y lamentablemente se está haciendo una reforma en vista a las elecciones municipales, regionales del próximo año 2018. Y eso es bastante delicado, porque yo les doy unos detalles. Son 13.000 personas que van a ser elegidos entre gobernador regional, alcaldes, regidores, consejeros. Han cambiado el periodo para tener 270 días, el día que se cierra el padrón electoral, cuando la propuesta inicial era 350 días. Y surgía ahí la suspicacia. ¿Por qué 350 días? Porque justamente estábamos más o menos para cerrar el padrón electoral el día 20 de octubre. Y curiosamente se aprueba este proyecto de ley que ha sido observado por el Ejecutivo. Se aprueba como corresponde, dentro del marco legal, evidentemente, con la firma del presidente del Congreso de la República. El cuestionamiento es que hay una serie de limitantes, sobre todo a los movimientos regionales que están en proceso de inscripción, que han juntado sus firmas y evidentemente requieren un procedimiento de acreditación de que tienen efectivamente sus bases, de que están en cada jurisdicción dentro de los departamentos, dentro de las provincias, y esto los va a limitar participar. Pero usted reconoce que hay una tendencia a la fragmentación de la vida política peruana, claro, y que aparecen movimientos muy poco institucionalizados, ¿no? Personas que tienen dinero en un distrito o en una región, que no hay una verdadera organización política y que había que darle orden a eso. Definitivamente, hay que organizar mejor nuestra representación, pero también hay que poner en consideración que las elecciones regionales son muy distintas a las elecciones presidenciales. Veamos los resultados electorales. Por eso es que se ha decidido primero legislar lo que concierne a estas elecciones, y si estoy bien informado, señor Velázquez, usted me corregirá, postergar, porque hay más tiempo, las elecciones generales que son el 2021. Estamos ante una urgencia. Hay menos de un año, aquí hasta el 7 de octubre, que tendremos que votar todos por regiones y por distritos. De manera que era razonable, por lo menos, sacar un paquete de medidas para las elecciones del próximo año y tomarse un poco más de tiempo para lo que venga después. Pero no en un periodo tan corto, entendiendo que las reglas de juego tienen que estar preestablecidas. Un proceso electoral no es que uno va y se inscribe, se organizan. En el caso de movimientos regionales, y le vuelvo a reiterar, si usted ve el mapa electoral de las últimas elecciones, son movimientos regionales los que ganan, gobiernos regionales, municipios, y los partidos políticos tienen que ser conscientes que también tienen un espacio de participación, pero marginal comparativamente a los resultados electorales. ¿El financiamiento por parte de personas jurídicas está a favor o en contra? Es importante garantizar la transparencia en el financiamiento, porque este escándalo de Lavallato está relacionado estrictamente al financiamiento de campañas. Entonces no debería haber financiamiento por parte de empresas. Lo ideal es que sea público, pero también hay que buscarle un mecanismo racional. ¿Pero permitiría que las empresas privadas si es que se transparenta y si es que hay un montos límites? Tampoco, si alguien va a invertir $500,000, alguien va a invertir $1 millón, ¿a cuenta de qué? ¿A razón de qué? Ya hemos visto que después ganan licitaciones, después hay actos de corrupción y ese condicionante de financiar campañas pervierte nuestro sistema democrático. Pero yo creo que lo primero que se tendría que prohibir es financiamiento de otros países. Mira, definitivamente, no solamente de otros países. Venezuela y Brasil metieron las narices en nuestro país. La nadie ha dicho nada. Son las 8:15, tenemos que ir a una pausa y usted tendrá la palabra después. Quiero que nos hable sobre el calendario, si el jueves se vota o no en segunda lectura este dictamen, ¿eh? Nos lo dirá después de la pausa. 8:15. Javier Velázquez Quesquén del APRA y Richard Arce de Nuevo Perú, a propósito primero de la reforma electoral, luego hablaremos sobre temas de orden interno. Tenía la palabra usted, queríamos que nos diga si el jueves se vota o no. Yo creo que sí, hay la voluntad de hacerlo, pero quiero decir lo siguiente con relación a lo que ha dicho el jurista Richard Arce. Lo que hemos visto en los últimos, desde el año 2003 en los últimos 15 años, cuando se han instaurado como gobiernos subnacionales los regionales y los mecanismos flexibles que la ley dio para estimular la participación de movimientos regionales, es que hay una vinculación muy directa entre la creación de estos movimientos regionales y el incremento del presupuesto que tienen los gobiernos regionales. Y se ha dado una situación inversa. En los gobiernos regionales tienen menor control
de los organismos electorales que los partidos políticos y manejan y apuntan a gobernar las regiones con mayor presupuesto. El caso de Anca, es el caso de Tumbes, el caso de Cajamarca, el caso de Pasco, son temas, son elocuentes. Ahora, ¿qué planteamos en la reforma? Que por haber dicho algo parecido, señor Pablo de la Flor perdió su puesto. Sí, pero yo no puedo renunciar. Entonces, segundo, creo yo de que hemos avanzado en el sentido de que deben haber movimientos regionales fortalecidos para que luego puedan tener una aspiración de carácter nacional si las autoridades y el movimiento tiene permanencia en el tiempo, y estamos proponiendo también el tema que no haya movimientos locales, porque entorpecen y encarecen el proceso electoral, y hay 18.000 movimientos que participan para las 2.000 alcaldías que hay en todo el país. Entonces, es un avance, es contradictorio, nadie quiere cambiar el status quo, pero yo sí discrepo con el congresista Richard Arce. Sí hay ahora un calendario que es predictible. No habrá posibilidad de que metan un proyecto de ley a última hora. Estamos regulando, por ejemplo, el tema de las dádivas, y estamos estableciendo claramente montos hasta qué monto entregar un llavero, un polo que haga alusión a la campaña no es dádivas, y estamos estableciendo como una primera etapa una sanción pecuniaria que luego, si esta se reitera, va a una descalificación de los candidatos. Se dice que con eso hemos sido flexibles con determinados partidos políticos. Sabe que esas no puede ser, nunca se pagan, no pueden haber sanciones automáticas. No pueden haber sanciones automáticas. Entonces tiene que haber una progresividad y de acuerdo a la gravedad también de la sanción. Por ejemplo, encontraron a un candidato entregando agua. Mire, como estaba el proyecto que vino en la comisión que trabajamos y ahí me ganaron la votación, es, por ejemplo, si yo invito a 500 personas para hablar de mi propuesta parlamentaria y les entrego una gaseosa y un sándwich, eso es proselitismo. No, eso estaba mal. Por eso, pues, entonces, todo eso se está precisando. Hay un avance, yo no garantizo que el jueves se vea, depende del señor presidente Galarreta, pero creo que siendo urgente este tema, debemos de una vez por todas definir y poner en marcha esta... Para cerrar el tema, tratando de ser abogado del diablo para que podamos analizar. ¿Qué pasaría, señor Velázquez Quesquén, si usted en una ocasión encuentra a un candidato regalando 500 soles, 300 soles, como hacen muchos candidatos, más todavía en elecciones regionales? Ahí tiene que haber una sanción directa, pero lo que dice la norma es que va a ser una sanción pecuniaria. Si alguien regala 300 soles, está regalando mínimo a 1.000 personas, porque necesita votos, necesita cantidad de gente para ganar una elección. Entonces tiene la suficiente capacidad económica para que... sanción política a quien practique. Porque una sanción económica, ¿a quién le cobra, señor? Claro, pero no te digo, mira, peor si no la pagas. Y segundo, es progresiva, se ha puesto como una condición previa. O sea, si es un hecho grave... Si tiene dinero, para una persona que tiene mucha plata en campaña, que es capaz de regalar dinero, una sanción pecuniaria... Yo tengo una opinión personal. Yo creo que cuando uno, en mi zona, los acunos no han ganado y regalaban plata como cancha, y hemos ganado los políticos. Entonces, aquel perezoso que no hace política, evidentemente el poder de dinero le va a ganar, aunque no tenga para darle 500 soles, aunque sea con 100 soles te gana. Entonces, lo que hemos hecho es establecer un criterio más racional, no una aplicación inmediata. Nosotros lo que hemos dicho es lo siguiente: en un primer momento hay una sanción de, creo, 100 unidades impositivas tributarias, e inmediatamente después, si hay una reiteración, inmediatamente la descalificación. Pero en la entrega del dinero, la sanción tiene que ser drástica, el retiro del candidato. No hay otra alternativa, porque para empezar no solamente es inequitativo, sino es una falta de respeto al electorado. Porque si una persona regala plata, ¿por qué está pretendiendo ser autoridad? Está comprando su candidatura, y cuando va a haber actos de corrupción hay suficiente argumento para esta persona para que justamente se asocie a estas empresas, a estos grupos que financian campañas para después ganar licitaciones. Cambiando de tema, para agilizar, la salida de Pablo de la Flor, ¿cómo la juzgan ambos? Bueno, yo tengo una percepción. Yo creo que aquí ha habido un interés de dos ámbitos de los gobiernos nacional, tanto de los gobernadores regionales y de un sector del gobierno, de una persona que era evidentemente una persona extraña,
en el manejo de la reconstrucción. Yo creo que este modelo no está funcionando, no funcionó con el finado Fabre y creo que ahora no va a volver a funcionar. Los gobernadores regionales ahora están, por lo menos los del norte, yo hablo de Lambayeque, durante 7 años que han gobernado son un desastre, no han hecho nada y van a ser pulverizados en las ánforas. Entonces lo que quieren es manejar los recursos del próximo año. Es un año electoral. Están pidiendo... ¿O sea, usted cree la tesis y la Acuñazo? No, pero solamente... No solamente eso. No solamente eso, te quiero decir lo siguiente. Mira, quieren manejar y dicen, no, nosotros invocamos la descentralización. Y yo puedo demostrar con cifras que el gobernador regional de Lambayeque, por lo menos en los 7 años, alcalde que no ha sido de su partido, no le ha dado ni un centavo. O sea, no tiene una vocación descentralista. A este factor se ha sumado el de los 4 miembros del directorio del gobierno central. Entonces, los del gobierno central tenían, los 21.000 millones estaban asignados que tenían que desembolsar de los sectores, darle al señor Pablo de la Flor a la autoridad de la reconstrucción. Entonces, qué extraño que ni bien hubo este incidente en la solicitud de remover por parte de los gobernadores, al toque le aceptaron la renuncia y lo sacaron. Entonces, lo que quieren... ¿Usted cree que había una vieja rencilla también? Sí, también hay una vieja rencilla. Mecha Arauz, él la despidió cuando fue viceministro hace años, ¿no? Entonces, lo que tenían una rencilla yo creo personal. Que nombrar al señor Quispe es, de verdad, es la enfermedad peor, el remedio peor que la enfermedad. Yo creo que hay que volver a que el gobierno nacional, regional y los locales hagan las cosas. Yo pienso que el problema se inicia en el génesis, sale en la designación, porque se habla de un alto comisionado con rango de ministro, que en realidad no tenía las funciones de ministro, porque el ministro sí tiene capacidad para desenvolverse y sobre todo tiene una relación muy directa con los gobernadores regionales. Cada semana gobernadores regionales, alcaldes desfilan por todos los ministerios y ahí había ministerios ad hoc que son encargados de temas de reconstrucción, como el Ministerio de Vivienda, por ejemplo. Hubiera sido mucho más fácil delegarle la responsabilidad a un ministro. Es fácil ser general después de la batalla, evidentemente. Pues usted no cree en Sares. Sí, porque lamentablemente nuestro sistema y nuestra institucionalidad del país no garantiza que tenga esas funciones y ese poder sobre las autoridades. Y ven como una especie de competencia a los municipios. Nosotros estamos exigiendo... que soy de Lambayeque, si me permite, solo para cerrar la idea, es muy importante que se entienda. Se viene el debate del presupuesto general de la República y estamos exigiendo y seguimos siendo muy constantes en la necesidad de que se descentralice el presupuesto, porque más del 75% del presupuesto es manejado por el Estado. En este tema de reconstrucción, evidentemente está concentrada. En este proceso de reconstrucción había la oportunidad, había la oportunidad para que se invierta. El gobierno nacional paga la policía, paga el poder judicial, paga los poderes públicos por eso. Pero quiero decir solamente por el tema de la reconstrucción. El tema de la reconstrucción solamente muy breve. En el caso de Lambayeque estoy en condiciones de decir, estuve el viernes, no se ha puesto un solo ladrillo en 10 meses. Solamente se ha comenzado la descolmatación de un río pequeño que es el río Olo. Por eso es culpa del ministro de Agricultura, que es el que más ha pedido recursos. ¿Por eso usted ha pedido su cabeza? No, además no solamente por eso, sino que hay una absoluta incompetencia, no solamente la cabeza. Voy a promover una interpelación porque lo hemos buscado para que nos responda preguntas sobre la reconstrucción y no es sabido. Entonces, si no responde a las preguntas, se irá al Parlamento. Entonces que para usted el ministro de Agricultura, José Hernández, debe salir. Nos queda poquísimo tiempo. Pena de muerte. ¿El APRA tiene una posición partidaria frente a eso? Desde el 2009 yo sí creo que debemos modificar la Constitución, ampliarla a los casos de violación de menores de 7 años cuyo acto delictivo genere la muerte de la víctima. Que genere la muerte de la víctima. Homicidio. Claro. No. Señor Richard Arce, ¿pena de muerte? Yo soy muy respetuoso de la institucionalidad del país, de los derechos humanos. La pena de muerte no correspondería porque estamos adscritos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos generaría todo un problema internacional. Nosotros deberíamos abordar el problema en su verdadera dimensión. ¿Qué está sucediendo en nuestra sociedad para que llegue a esos extremos? 20 segundos nomás. Ayer PPK le ha soplado la pluma, a Alan García, ha dicho que las adendas financieras donde se movía el dinero se firmaron en la época del APRA, de Alan García, que él no lo pueden acusar de algunos vicios de corrupción en la anterior Seneca Sur, porque plata no se movió en su momento, sino la movió el gobierno de Alan García. Le diré lo siguiente, la diferencia con Alan es que Alan, por esas adendas y por lo que quieran, va a venir a responder a la Comisión Parlamentaria la primera semana de diciembre. Él fue, en su gobierno fue en que se dispensó del SNIP
esta obra de la Interoceánica del Sur. O sea, se dijo, vamos a hacer esta obra por 800 millones cuando no había la ingeniería de detalle. Y yo no sé por qué el presidente tiene temor. Usted se olvida de un detalle más importante. Sí. Exoneró del límite del endeudamiento todo público. Eso fue exoneró por él. Es exactamente. Una cosa, decreto. Entonces, que el presidente de la República no quiera dar el ejemplo de dar un testimonio, no se le está investigando, no se le está acusando, si no da su testimonio porque él fue no es así, pues no puede ser. La Constitución es muy clara, es obligación comparecer, dice la Constitución, es obligación comparecer a las comisiones investigadoras, no hace excepción, de rey a paje tienen que ir. Bueno, lo ha hecho Humala y lo ha hecho Toledo. Comprendido su punto de Pero vista. bajo ese criterio yo también pediría pena de muerte para los corruptos, aquellos que se comprueba que reciben dinero. Si queremos ser populistas, pero en realidad es solamente es una expresión para hacer entender que se está generando una expresión populista con el tema de la pena de muerte. Qué pena que no pude hablar de los bomberos, pero queda pendiente el tema de los bomberos y queda pendiente el tema de la base de datos. Espero que en la Comisión de Defensa y Orden Interno vamos a hacer rápidamente una sesión con la Superintendente de Banca y Seguros, con las operadoras móviles y con el Ministro del Interior para lo invitaremos para que nos explique cómo se protege la vida privada de los peruanos. 8:30. Pausa y regresamos a Ampliación de Noticias.